Buena gente, como les prometí, este es el video en el cual vamos a tratar de cerrar esta introducción a la materia. Les cuento un poco la idea del video es retomar algunas cuestiones más de introductorias y hacer un avance sobre la historia de los acontecimientos. Nuevamente, va a ser una introducción. Ustedes van a tener que ir completándolo con la guía de acontecimientos, con la guía de pueblos y con el texto de San Martín y Serrano, ¿sí? Así que bueno, un poquito como para ir arrancando y retomando algunas cosas que trabajamos en la primera clase. Bueno, recuerden que habíamos hablado un poco de los límites geográficos de la materia, habíamos establecido un ámbito geográfico, ¿no? Todo lo que vendría a ser la parte del noreste africano. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Sudán, pero también hablamos un poco de Libia. Estamos hablando de lo que sería el levante afroasiático, que lo vamos a encontrar acá, ¿sí? También hablamos un poquito de lo que vendría a ser la parte de Anatolia, de Turquía, ¿sí? E Irak, ¿no? El gran corazón en Asia lo vamos a encontrar en Irak. Y también establecimos algunos límites, que recuerden también que los límites son algo difusos, se van moviendo, van cambiando. Es mejor no tanto usar la palabra límite, sino el vocablo fronteras, que habla un poquito, ¿no? de esta maleabilidad de esas regiones más marginales, si uno quiere llamarlo de esa forma. Nosotros en Irán vamos a encontrar como uno de los principales límites los Montes Sagros, y para el norte vamos a encontrar como otro de los límites las montañas armenias. Recuerden también por otro lado que en Irán se establecen los persas, así que como les dije es una frontera que no es tan certera y que está continuamente, es porosa, es una frontera porosa. Un poquito para ir recordando algunas cuestiones nuevamente y vinculando ya toda esta parte geográfica con los acontecimientos y las sociedades. Recordemos que en Irak vamos a tener el gran núcleo, vamos a decir entre el tercer milenio y el primer milenio, ¿sí? Puntualmente en el tercer milenio nosotros vamos a encontrar las ciudades sumerias y acadias, y en el primer milenio los reinos expansionistas, entre comillas los imperios, que serían el imperio de Neo-Asirio y el imperio neo-babilónico. Durante el segundo milenio también vamos a tener una importante presencia mesopotámica en Irak, recuerden Irak y Mesopotamia, ¿no? Con la Babilonia de Hammurabi. Ahora vemos acontecimientos. Nosotros en Siria tenemos las ciudades sirias y cananeas, ¿sí? Hay presencia y menciones desde el tercer milenio antes de Cristo, hay asentamientos muy antiguos. Todo lo que vendría a ser la zona más del sur del Levante afroasiático, vamos a encontrar lo que sería Palestina, en Israel, Jordania, Líbano, actuales, lo que son las ciudades cananeas y hebreas, y puntualmente con una presencia un poco más marcada a partir del año 1200 a.C. No es que antes no había personas, no había asentamientos, sino que a partir de 1200 vamos a tener el establecimiento de algunos estados, como por ejemplo el estado de Israel, ¿no? Antiguo. Y también las ciudades que serían las ciudades fenicias, es importantísimo. Había también asentamientos previos, pero en 1200 es el año que nosotros marcamos como el gran despliegue de la zona. En Irán, recuerden, asentamientos de medos y de persas, aunque también tenemos esta otra sociedad que la mencionamos en algún momento, que son los elamitas, Elam, y en Turquía vamos a tener los eteos, ¿sí? Recordando un poquito eso. Yendo para allá algunas cuestiones más importantes que se encuentran presentes en los textos. En primera instancia vamos a tener el templo y el palacio como las principales instituciones económicas, especialmente el palacio a partir del tercer milenio antes de Cristo. Recuerden que también hicimos alguna mención y trabajamos por arriba con algunas cuestiones vinculadas al modo de producción asiático o esta idea de modos de producción que, bueno, Marx un poco menciona, es la gran
el gran núcleo de la teoría marxiana, pero que Liberani retoma y propone esta formación económica social oriental palatina. Estamos hablando de el palacio como principal centro de poder político, económico, simbólico. Y este modo de producción palatina, esta formación económica palatina, esta economía palatina de la cual habla Liberani, ¿sí? Esto les recuerdo está en Liberani capítulo 2, ¿sí? Liberani capítulo 2. Recuerden que esto está vinculado a la convergencia de dos modos de producción, de dos formas económicas. Uno sería ese modo de producción palatino, con centralidad en el palacio, como centro apropiador del excedente y luego redistribuidor. Y las comunidades domésticas, las economías domésticas, las economías campesinas, ¿no? Este vínculo que se da entre estos palacios que tienen capacidad coactiva para tomar el excedente de producción de las economías campesinas y luego redistribuirla, lo trabajaremos eventualmente, pero por lo pronto resulta central que se tenga muy en claro, y lo vamos a retomar en la clase 3 muy probablemente cuando hablemos un poco del parentesco, pero después vamos a volver, siempre vamos a volver a este tema del rol del palacio, ¿sí? Estamos hablando de una institución nodal en estas sociedades. Entonces, como dije, esto se encuentra en el capítulo 2 de Liberani, ¿sí? Y luego nosotros lo que vamos a tener, ¿sí? Son los acontecimientos propiamente dichos. Yo acá voy a parar un poco, vamos a hablar de los grandes periodos y después vamos a trabajar un poquito con la línea del tiempo, ¿sí? Ustedes habrán visto que esa guía de acontecimientos preparada por la profesora Rodríguez divide la historia que nosotros vamos a estudiar en 4 periodos de civilización, ¿no? 4 periodos en que es una periodización, a ver, no es una periodización fija, no es una periodización que sea siempre de esa forma. Y estas periodizaciones, importantísimos, son convenciones, o sea, es una convención que desde la cátedra se adopta para entender estos 3 milenios de historia. Antes del año 3000 no hay historia, bueno, no es que no hay historia, sino que los registros materiales, los registros escritos, si son fragmentarios en este periodo de 3000, a partir del año 3000, previamente son más fragmentarios todavía. Hay discusiones muy grandes sobre la aparición del Estado, así que esto es un periodo como simbólico en un punto, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nosotros vamos a tener efectivamente determinadas características para definir la aparición del Estado, vinculado, por ejemplo, a la centralización política, el monopolio de la violencia física, la aparición de una institución que coacciona a las comunidades campesinas y toma ese excedente para luego redistribuirlo, ¿no? O sea, tenemos una serie de elementos que van a definir lo que es el Estado. Nuevamente esto lo trabajaremos eventualmente, pero ahora es importante que nos quedemos con que a partir del 3000 van a aparecer los primeros estados, ¿sí? Estas primeras sociedades estatales nosotros vamos a tener tanto en Egipto como en Irak, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener el surgimiento de otros núcleos estatales en la zona siria, bueno, mucho más adelante en Turquía, pero vamos por partes. Entonces, entre el año 3000 y el 2000, ¿sí? Es decir, entre principios del tercer milenio y finales de este tercer milenio tenemos este primer periodo de civilización, ¿sí? ¿De qué va este primer periodo de civilización? Bueno, nosotros acá lo que vamos a tener primero, dependiendo de la región claramente, pero ahora hablamos, vamos a tener entre el 2700 y el 2400 a.C. en la zona de Irak un periodo protodinástico. ¿Por qué hablamos de un periodo protodinástico? Bueno, porque estamos hablando de un periodo en el cual no hay una entidad estatal unificada. Y acá también arranca una gran diferencia con el Antiguo Egipto.
Mientras que nosotros en Mesopotamia vamos a tener ciudades y estadios sumerias y acadias, ¿sí? En el Antiguo Egipto vamos a tener un estado unificado desde el año 3000 aproximadamente. Estas ciudades-estados funcionan muy similar a lo que hoy en día uno conoce como las polisgriegas, ¿no? Sacando bueno, dejándolo a las particularidades de cada civilización, porque son ciudades con autonomía, ¿sí? Con sus propias instituciones, que comparten, y esto es lo interesante, un sustrato cultural. Tanto las ciudades-estados sumerias como las ciudades-estados acadias comparten rasgos culturales, comparten religión, comparten formas de vida, valores. Hay una gran diferencia, ¿sí? Unas son poblaciones semitas, las otras son poblaciones asiáticas, ¿sí? Hay una diferencia en el lenguaje, el sumerio es un lenguaje, el acadio es otro lenguaje, esto por favor lo buscan en la guía de pueblos y lenguas. Este periodo protodinástico entonces hace referencia a el momento en el cual estas ciudades-estados tienen un nivel de autonomía, están organizadas, se dividen en tres, ¿sí? Nosotros vamos a tener a partir del 2900 el periodo protodinástico 1, vinculado a la organización urbana, la aparición de estos primeros estados. A partir del 2750 a.C. vamos a ver los primeros amurallamientos. Y a partir del 2600, bueno, vamos a hablar de lo que se llama el clasicismo de Kish y Eridu. ¿Qué significa el clasicismo de Kish y Eridu? Esto lo sacamos de San Martín y Serrano, se encuentra en la página 137. Y estamos hablando de lo que vendría a ser la convergencia de lo que es la cultura acadia y la cultura sumeria. Todo lo que él dice, ¿no? Algo así como, bueno, se cristalizan todo lo que son las técnicas de administración estatal, todo lo que son los rasgos políticos, culturales, generales, que van a perdurar durante, digamos, durante estos 3 milenios. ¿Y por qué él habla de clasicismo de Kish y Eridu? Bueno, porque bueno, tanto Kish como Eridu, Kish en tanto representación de las ciudades-estados acadias y Eridu como parte de las ciudades-estados sumerias, son las representantes de la convergencia cultural de estas ambas tradiciones culturales. Y finaliza este periodo protodinástico, ¿sí?, con el primer intento de anexión, o el primer intento el primer estado centralizado, ¿sí?, que es el reino acadio hacia el 2350, ¿sí? Acá algo o 2450, 2350, depende de la cronología. Vamos a centrar más o menos por el 2350, 2400. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, hay una lectura que se puede hacer, es que hay una crisis de la ciudad-estado. Esta crisis de la ciudad-estado está vinculada a ciertas limitaciones que tiene esta ciudad para hacer frente a las necesidades sociales que surgen de la organización política, social, económica, estatal de estas sociedades. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, hacia el 2350, dos posibles o dos potenciales indicadores de estas crisis. Por ejemplo, la de Urucagina y Lagash, que son las reformas de Urucagina. Urucagina, bueno, fue un rey en la ciudad de Lagash, en la cual hace una reforma social, hace una condonación de deudas vinculado a la situación, a la compleja situación en la que se encontraban los habitantes de la región. Y bueno, Lugalsaggesi, ¿sí? Lugalsaggesi fue un rey de Uma, ¿sí? Un rey sumerio, que intenta una primera unificación. Primero somete a Uma, eventualmente someterá a Nippur, Larsa, Ur, a la ciudad de Kish. Hay un control regional de Lugalsaggesi, pero es un control muy efímero y que luego cae bajo el poder de Sargón de Akkad, que vendría a ser el primer
gran, entre comillas, imperio, o el primer reino expansionista, con determinada, bueno, con cierta longevidad en la región, ¿sí? Unifica todas las ciudades-estados en un solo reino, o sea, controla gran parte de lo que vendría a ser Mesopotamia, gran parte de Mesopotamia, y bueno, funda este reino acadio, ¿no? En el cual nosotros vamos a tener dos principales reyes, que son Sargón y Naram-Sin. Nosotros acá, yo acá les había marcado, ¿sí? Que tenemos hacia el norte lo que vendría a ser Akkad y hacia el sur Sumer, ¿no? Las ciudades sumerias al sur de Mesopotamia y acá más hacia el norte, ¿sí? Siempre estamos hablando, fíjense, en una región bastante del sur, propiamente dicho, iraquí, ya que hacia el norte nosotros vamos a tener a Siria, ¿sí? Ahora bien, Sargón, durante el periodo sargónico, vamos a hacer este primer proceso de centralización política exitosa, que no exenta de su inestabilidad interna, ¿no? Acá tenemos en este mapa, fíjense, las regiones que controla Sargón de Akkad. Es un estado con un control bastante cuantioso, bastante amplio. Y bueno, algunas peculiaridades, ¿no? Del imperio acadio, bueno, del reino acadio. Acá, bueno, tenemos acá, no se sabe bien dónde está. La ciudad hasta el día de hoy no se ha encontrado, ¿sí? Pero sí se sabe que ha tenido un control importante sobre toda la región, sobre las ciudades tanto sumerias como acadias, y con una imposición de tributos. Y algo también bastante peculiar es todo lo que es la producción literaria que empieza a darse, literaria y litúrgica que empieza a darse, sobre todo para fines rituales, pero también con fines propiamente literarios y de goce, si se quiere, entre comillas, intelectual, vinculado a la élite, ¿sí? Esto es un poco todo lo que ha logrado controlar Sargón. Y recuerden acá también una cuestión que, dos cosas centrales vinculadas a Sargón de Akkad, y esto acá no estamos viendo directamente lo que vendría a ser el control territorial por Naram-Sin, que es que es un sucesor, ¿sí? de acá, de Sargón de Akkad, ¿sí? No hay una conflictividad entre los sumerios y los acadios, como esto está bastante en San Martín y Serrano. No hay una conflictividad, ya que hay un sustrato cultural compartido, como lo dijimos. Y algo muy importante también es que funda es algo que a mí me parece realmente importantísimo, una tradición de control territorial que futuros reyes, milenios después, van a tomar este modelo de reino expansionista, de reino centralizado, como modelo, y a Sargón como modelo de rey. Eso me parece realmente importantísimo, porque habla un poco de la memoria institucional, real, política, digamos, perdón, por los ruidos de afuera, perdón. Volvemos entonces. Es una tradición que va a ser retomada y va a ser nombrada. Por ejemplo, hay un reino asirio llamado Sargón. Sargón de Sargón II, ¿no? Entonces, nosotros ya acá estamos hablando de que esto es un hito histórico, y que va a reproducirse en diferentes ciudades, en diferentes momentos históricos durante 3 milenios, vinculados, digamos, a una idea de una realeza de la región unificada, una realeza de todo el universo, de todo el mundo. Acá volvemos a lo que es algo que está también en San Martín y Serrano. Esto está, ya les decía, en las primeras páginas, que son las 4 partes del mundo, ¿sí? Perdón, les digo, está en la página 12 de San Martín y Serrano, ¿no? Todos los reyes que controlan enormes expansiones, enormes territorios, son los reyes de las 4 partes del mundo, ¿no?
Luego de Sargón de Akkad, bueno, vamos a tener, eh, digamos, la presión en lo que serían las fronteras. Recuerden esto, también un poco lo charlamos en esa primera clase. Las fronteras de estos grandes reinos son muy frágiles, son débiles, son inestables, hay una porosidad y hay una continua presencia de grupos migratorios, ¿no? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, a los guteos, ¿sí? Que son quienes van, digamos, destruyendo desde afuera este reino centralizado. Hacia el 2120, sin embargo, estos guteos son derrotados por Utuk-Jegal de Uruk, y hacia el 2112 aproximadamente vamos a tener un nuevo reino centralizado, ¿sí? Que es el reino, lo que San Martín Serrano llama Renacimiento Neosumerio, ¿sí? O la tercera dinastía de Ur, ¿no? Que es un estado centralista, burocratizado. De nuevo, retoman muchísimo de las bases de Sargón, del reino de Sargón. Y está muy vinculado justamente también al desarrollo literario, al desarrollo litúrgico. Hay toda una construcción de unicidad, nuevamente retomando a Sargón, ¿no? Y este también es y este es un reino efímero también. Tiene problemas similares a los que tiene Sargón de Akkad, también en las fronteras, y también con, digamos, la extracción o el cobro de tributos. Fíjense que todo esto sucede en la última parte del tercer milenio, ¿no? Nosotros tenemos esa primera parte del tercer milenio de ciudades-estados autónomas, pero a partir del 2350 aproximadamente ya vamos a tener dos reinos centralizados, ¿no? Que se expanden y centralizan el poder. Acá tenemos también un mapa de lo que vendría a ser el territorio central, ¿no? De esta tercera dinastía de Ur, ¿no? Luego tenemos una zona periférica. Esta zona periférica, fíjense, casi con el AM, ¿no? Pero tenemos de nuevo una región central controlada o efectivamente controlada por Ur, ¿sí? Ahora bien, todo esto también recibe un gran golpe que está vinculado con la primera oleada europea. Acá nosotros cortamos este primer periodo civilizatorio y arranca el segundo periodo de civilización, ¿sí? ¿De qué es este segundo periodo de civilización? Bueno, este segundo periodo de civilización va desde el año 2000 hasta el año 1200 a.C., ¿sí? Y un gran hito es la llegada de los amorreos, ¿sí? Que es un grupo seminómade también, que va estableciéndose muy similar a lo que pasó entre los juteos y Sargón, ¿no? Y Sargón de Akkad. Grupos que van estableciéndose, que van penetrando en estas fronteras llenas digamos, de baches, van tomando aldeas, van tomando poblados, hasta que van asentándose en las ciudades, ¿no? Con la llegada de los amorreos llega esta primera oleada europea, ¿no? Que son los grupos indoeuropeos que se establecen en lo que vendría a ser Turquía, ¿sí? Y hay un gran aporte que hacen estos indoeuropeos, que son los caballos y el carro de guerra liviano, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es importantísimo de esta llegada de los amorreos? Bueno, los amorreos, cuando se asientan en lo que son las ciudades más del norte, ¿sí? También se asientan hacia las ciudades sumerias, pero especialmente se asientan en las ciudades acadias. Fundan sus propias dinastías amorreas. Y aquí lo que vamos a empezar a encontrar, esto lo vamos a retomar un poco cuando veamos alguna de las fuentes de paleobabilónicas. Bueno, vamos a tener la fundación de la primera dinastía babilónica, ¿sí? Una dinastía amorrea, cuyo sexto rey es el conocidísimo Hammurabi, ¿sí? Nuevamente acá estoy simplificando un montón de lo que pasa en los primeros 200 años de este segundo milenio antes de Cristo, porque todas estas ciudades también, digamos, tienen esas experiencias centralizadoras e intentan también, digamos, establecer vínculos o controlar
otras ciudades. Pero bueno, no lo logran. Hay como, digamos, nuevamente momentos de baches que no están tan bien documentados por otro lado, pero al parecer no hay mayores conflictos ni mayor control de una ciudad sobre otra. Hasta bueno, el establecimiento de esta dinastía morrea en lo que sería la ciudad de Babilonia. Hace aproximadamente, nosotros diríamos, entre 1900 y 1850 a.C. ¿sí? El sexto rey de esta dinastía amorrea en Babilonia, ¿sí? Recordemos que los amorreos son este grupo seminómade que se estableció, es Jamur es este sexto rey que genera, digamos, un control territorial enorme sobre la región. ¿Sí? Esto es súper interesante también porque, como en este mapa podemos ir viendo, hay todo un control de la región que llega incluso hasta una ciudad importantísima que es Mari, ¿sí? Que es una ciudad que está limitada. Hay Siria, que era una ciudad que tenía un control importante sobre lo que es el norte de Irak. Y acá también muy importante, Asur, ¿sí? También hay un establecimiento amorreo en Asur, que va a ser eventualmente una capital asiria. Hasta el año 1780, entre 1820 y 1780 a.C. aproximadamente, todo lo que es el norte de Mesopotamia, ¿sí? Está controlado por los asirios en conflicto con Mari, ¿no? Acá hay toda una conflictividad entre estas dos ciudades que luego es eliminada con la llegada y la expansión de Hammurabi, que para 1756 controla todo lo que es la región mesopotámica, ¿sí? Pero acá también aparece un dato central importantísimo, que es el ascenso de Marduk. Marduk va a ser un dios central a partir del ascenso babilónico, que va a cambiar un poco la fisonomía cultural y religiosa de toda la región. Hasta este periodo nosotros teníamos una triada de dioses, Anu, An, eran dos dioses centrales, dioses de los cielos, dioses de los elementos más importantes como los vientos. También tenemos a Enlil, un dios acuático, digamos, tenemos una serie de deidades que empiezan a perder cierto protagonismo con Marduk, que es un dios, dice en San Martín Serrano, es un dios político, es un dios que está vinculado con Babilonia, no tiene ningún tipo de poder luminoso puntual, sino que es un dios político. Nuevamente esto lo profundizaremos eventualmente, pero esto es central, ¿sí? Pero algo que también es muy importante es que luego de que Babilonia controle toda esta región mesopotámica, hay un desplazamiento, ¿sí? Es decir, luego de 1595, ¿sí? Que nosotros acá lo marcamos, ¿sí? Como el momento en el cual cae este reino babilónico amorreo, luego de 1595 hay un desplazamiento de la hegemonía política desde Irak hasta Anatolia, ¿sí? Hacia el 2000, recuerden que esos indoeuropeos se asientan en Turquía y establecen lo que vendrían a ser, bueno, las bases del reino de Ati o el reino hitita, que hacia el 1600 aproximadamente establecen un estado que es el reino antiguo eteo, ¿sí? Este reino antiguo eteo es el que va a derrotar a los babilonios hacia 1595, va a tomar una hegemonía local en la región. También nosotros vamos a tener, a la par de los hititas, vamos a tener a los mitaños hacia el siglo XVI, y algo muy interesante, el reino egipcio, ¿sí? Egipto va a tener un momento de el reino nuevo egipcio, ¿no? Que es un momento de mayor expansión que ahora lo vamos a trabajar en profundidad. Pero ahí mencioné varias cuestiones que después las vamos a retomar. Acá nosotros tenemos esa expansión del reino hitita. Si ustedes se dan cuenta,
hay un control muy grande hitita de lo que es Turquía, lo que es Anatolia. Acá vamos a tener Egipto durante el periodo de mayor extensión, durante los Ramesidas, el reino de Ramsés II. Y vamos a tener acá a Babilonia, que Babilonia para el 1430 aproximadamente, ¿sí? Eh, hay un ciclo oscuro de Babilonia después de la llegada de los hititas. Eh, Llegan los coseos o casitas, ¿sí? Son un grupo seminómade que, como los amorreos antes, se establecen en Babilonia y bueno, fundan la dinastía casita o el reino medio casita, ¿sí? El reino amorreo lo vamos a encontrar como reino paleo-babilónico, ¿sí? Y acá hay algo realmente interesante. Babilonia se transforma en una ciudad, en un reino local, con un control muy mitigado. A diferencia de lo que vendría a ser el gran control territorial de los hititas o el gran control territorial egipcio, que incluso los hititas tenían buenos vínculos, ¿no? Eran como un estado aliado el de Babilonia, porque Babilonia no podía hacerle frente a los hititas, que eran la gran potencia de la región. De nuevo, nosotros podríamos decir especialmente a partir de 1430, ¿no? Cuando a partir del reino de Tudalilla vuelve este ciclo expansionista de los hititas con lo que vendría a ser el imperio, entre comillas, o el reino nuevo hitita. Bueno, esto va a cambiar hacia el siglo III a.C. aproximadamente, con la llegada de lo que se conoce como pueblos de mar. Esos pueblos de mar que tienen un origen muy heterogéneo, para algunos desconocidos, siguen siendo un misterio en muchos aspectos, van a dejar toda una hilera de destrucción en la región levantina. Ramsés III puede detenerlos, ¿sí? Los expulsa, pero no sucede lo mismo con los hititas. Los hititas se desmorona todo lo que vendría a ser el reino hitita para dar lugar a lo que son los estados neohititas posteriores, ¿no? Que es muy similar a lo que serían unas ciudades-estados, ¿no? Toda en la zona de Siria y el sur de Turquía. Todo esto está vinculado con la llegada también de la segunda oleada indoeuropea, que genera asentamientos tanto en Irán como en el occidente de Turquía, en el occidente de Anatolia. Si nosotros acá tenemos digamos, un mapa de lo que son estas invasiones y invasiones entre comillas, ¿no? Para unos son invasiones, ¿no? Como si son grupos que estuvieran invadiendo un lugar. Nosotros vamos a tener los persas y los medos puntualmente que se asientan en Irán, los dorios, ¿sí? Que se van a establecer en lo que sería el Mediterráneo Oriental, ¿sí? Una parte en Turquía, pero otra parte también incluso en Grecia, y que eventualmente también van a permitir el surgimiento de la civilización griega, ¿no? Por otro lado. Y este pueblo de mar que atacan toda esta región de Levante, ¿sí? También intentan filtrarse por lo que vendría a ser Egipto, que bueno, los egipcios pueden frenarlos, pero no así los hititas. Y para el 1200 entonces todo este movimiento poblacional termina con este segundo periodo de civilización, que es un periodo en el cual los grandes protagonistas fueron los hititas y el reino nuevo egipcio. Y luego nosotros vamos a tener, ¿sí? Bueno, la gran aporte de esta segunda oleada indoeuropea es la metalurgia del hierro. Y luego vamos a tener un tercer periodo de civilización entre 1200 y el 800 a.C., que es el periodo de los pequeños estados independientes, que la vamos a concentrar en la franja de Siria-Palestina, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver los fenicios puntualmente por un lado, los hebreos por otro lado. Con respecto a los fenicios, nosotros vamos a decir que bueno, dominan muy bien lo que vendría a ser el comercio, el intercambio marítimo. Fíjense en esta mapa, me parece, bueno, bastante elocuente de los lugares donde establecen
hacen pequeños asentamientos con una intención de intercambio. Y estas ciudades fenicias, de nuevo, muy similar a lo que pasaba en el tercer milenio en Irak, son ciudades autónomas, ciudades-estados autónomas. ¿Sí? Pero a partir del 800 a.C. vamos a tener el último periodo civilizatorio. Acá nosotros vamos a tener los grandes reinos de dominación. Fíjense en que en este tercer periodo dura muy poco, entre el 1200 y el 800. ¿Qué sucedía en Irak? Bueno, en ese periodo nosotros vamos a tener la destrucción de la dinastía casita en Babilonia y la reestructuración de los asirios que habían sido derrotados por Babilonia hacia el 1800. Luego, digamos, tienen un periodo de una concentración local hasta aproximadamente el 1200, que luego intenta nuevamente una expansión a nivel regional, pero ya hacia el 900 a.C. arrancan con un control territorial amplio en todo lo que sería la región del oeste asiático. Entonces nosotros vamos a tener el reino neoasirio, ¿sí? Entre aproximadamente el siglo 9 y 8 a.C. hasta el 612 a.C. ¿Sí? Asiria, bueno, primero tenemos el reino de Israel hacia el siglo 10 a.C. aproximadamente. Y acá tenemos el reino neoasirio. Si este reino neoasirio, no sé si pueden dar cuenta que adquiere un control territorial importantísimo, ¿sí? Incluso fíjense, Ashurbanipal, ¿no? Ashurbanipal llega a someter, ¿sí? No la somete certeramente, pero llega a someter a lo que vendría a ser Egipto, ¿sí? El antiguo Egipto. Fíjense que hacia el 934 el control es regional, puramente regional. Fíjense, tenemos estas pequeñas ciudades, todas ciudades asírias que son controladas. Con Salmanasar ya empieza una expansión territorial más importante para finalmente con Ashurbanipal alcanzar el máximo control territorial, ¿sí? Este reino no asirio cae luego de que Babilonia se alíe con los medos, que los tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, los medos los tenemos acá. Bueno, los babilonios hacen una alianza, ¿sí? Y controlan todo lo que sería la región entre Babilonia y los medos, ¿sí? Un territorio amplísimo, ¿no? Por otro lado. Y luego de este rey, bueno, tanto el reino neoasirio como el reino neobabilónico tienen un amplio control territorial. Y luego del reino neobabilónico van a llegar los persas, ¿sí? El último rey neobabilónico, que es Nabonido, bueno, genera una crisis política importante al distanciarse de lo que es la casta sacerdotal, lo que es aprovechado para, por parte de los persas para llegar a Babilonia y, bueno, tomarla con muy poca resistencia, ¿no? Los persas aquemenidas, que son lo que es el gran rey, el último gran reino oriental, que lo vamos a ver en las últimas clases puntualmente, controla un enorme territorio, lo divide en satrapías para una mejor organización administrativa, y llega, digamos, a tomar control incluso de regiones asiáticas en la India, bueno, Egipto, ¿no? También, como lo podemos ver en este mapa. Esto también lo voy a subir, no se preocupen. Que si ustedes se dan cuenta es muy diferente a lo que sucede con Egipto, ¿sí? Egipto es un estado unificado desde el principio, si bien con sus momentos de unificación y sus momentos más conflictivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá tenemos un mapa del Reino Antiguo y después tenemos también un mapa del Reino Medio y del Reino Nuevo. En el Reino Nuevo, el momento de mayor extensión territorial lo vamos a tener con los Ramésidas, ¿sí? Con la dinastía de los Ramésidas,
en el cual controla la zona levantina hacia entre el 1500 y el 1400 a.C., ¿sí? Donde justamente se conflictúa continuamente con los hititas, que era la otra gran potencia, recuerdan como le hemos comentado. Todo esto también San Martín y Serrano. Pero también nosotros tenemos los periodos intermedios, ¿sí? ¿Qué son estos periodos intermedios? Bueno, son los periodos en los cuales los hititas, los egipcios, no tienen más un estado unificado. Nosotros, por ejemplo, en este primer periodo intermedio, que está vinculado, digamos, con el alzamiento de dinastías locales, ¿sí? Fíjense la cantidad de dinastías locales que reclaman el control, ¿no? Que tenemos en Tebas, en Hieracómpolis, en Tenis, en Memphis. Bueno, estas dinastías locales también van a considerarse autónomas o más que autónomas las que verdaderamente controlan o legítimas del antiguo Egipto. Estos periodos intermedios han sido vistos muchas veces como épocas oscuras o de decadencia. Y esta es una imagen canónica que tenemos, ¿no? Cuando en realidad está muy vinculado con cómo las fuentes egipcias mostraban estos periodos, ¿no? Como momentos de oscuridad absoluta. La realidad es que es una construcción historiográfica, hablar de un periodo oscuro, hablar de un periodo, un periodo de decadencia, porque en realidad lo que nos dice este nombre es que se está rompiendo la unidad del reino egipcio, ¿no? ¿Qué es lo que tienen todos los reinos, todos los periodos intermedios en común? ¿Sí? Que son tres. Lo que tienen en común son, primero, una falta de estructura gubernamental centralizada, como lo estamos viendo en estos dos mapas. En segunda instancia, tenemos la emergencia o la discontinuidad de lo que son las prácticas sociales generales, ¿no? Vamos a tener que emergen los rasgos culturales más locales que intentan, digamos, mostrarse como los rasgos totales egipcios, ¿no? Y son reales rasgos locales, ¿no? Y finalmente, lo que son los vínculos con el exterior, ¿no? Hay un cambio con el vínculo con Asia, ¿no? Si bien hay muchas veces discontinuidades con estos periodos intermedios, porque hay una gran discontinuidad estatal, acá pasamos de un estado unificado a estados fragmentados, también hay muchas continuidades, ¿no? Hay rupturas y continuidades. Acá tenemos estos dos, bueno, el segundo periodo intermedio está vinculado, si el primero está vinculado con el control de ciertas élites locales que reclaman legítimamente el poder faraónico, para el segundo periodo intermedio lo más importante que nosotros tenemos ahí es la llegada de los Hyksos, ¿sí? Que establecen sus propias dinastías por el Sinaí, que entran por el Sinaí, hasta que luego son expulsadas por la dinastía 11 dinastías tebanas, ¿no? Vamos a tener después un tercer periodo intermedio entre el 1070 y el 650 a.C., ¿no? Gran parte de este primer milenio lo tenemos nosotros tomado por esta tercera dinastía. Y acá dice como un esquema súper breve de los periodos intermedios y momentos de unificación en Egipto, ¿no? Tenemos primero un reino antiguo entre el 2800 y el 2250 a.C. con Memphis como capital. Luego tenemos un primer periodo intermedio con el surgimiento de estas dinastías locales, de estos poderes locales. La dinastía 9 y la dinastía 10 son de Hieracómpolis o Heraclópolis. Luego vamos a tener, ¿sí? Con Mentuhotep II, hacia el 2050 a.C., el surgimiento del Reino Medio, ¿sí? Y con la dinastía 11. Tebas es la capital durante este periodo. Y luego vamos a tener un segundo periodo intermedio, ¿sí? Con la llegada de los Hyksos como una capital en el delta, en Avaris, ¿sí? Que nuevamente Amosis I, luego de expulsar a los Hyksos, establece con la dinastía XVII, la dinastía 17,
el reino nuevo egipcio hasta el 1080, ¿no? El gran periodo de expansión se da sobre Asia, sobre el levante afroasiático, con los ramesidas, ¿sí? Tenemos luego un tercer periodo intermedio, ¿sí? Nosotros hasta el Reino Nuevo vamos a llegar más o menos, que es lo que más nos importa. ¿Por qué? Porque durante el tercer periodo intermedio y el periodo bajo, entre comillas, que ahora brevemente los describo, nosotros lo que tenemos acá es Egipto como como parte de tiene un espacio marginal, ¿sí? En la política interregional, ¿sí? De todo lo que es el cercano oriente afroasiático. Este tercer periodo intermedio vamos a tener, digamos, un fraccionamiento y una disputa entre Tanis y Tebas. Hay un fraccionamiento también de poderes locales al norte, hay dinastías nubias y libias incluso. Y finalmente nosotros luego del 664 tenemos un periodo saíta, ¿sí? Entre el 664 y 525, que es un periodo que intenta volver al poder territorial egipcio. Pero ¿por qué llamamos periodo bajo a este periodo que va del 664 al 332? Bueno, porque es un periodo de realmente de la evaporación de lo que desde el 2800 venía sucediendo en Egipto, que bueno, son esta gran unidad territorial interrumpida por estos periodos intermedios. La dinastía 26, que es la dinastía saíta, tiene un control local muy acotado, asegura las fronteras contra Nubia y contra Libia, tiene una influencia sobre la región del sur del Levante, pero cae después del 525 sobre el control persa y después en el 332 sobre Alejandro Magno. Por eso, después del 525, Egipto deja de tener independencia política. Bueno, esto fue todo este momento retomando un poco historia de los acontecimientos, para que se hagan un mapa. Para resumir, tercer milenio antes de Cristo, vamos a tener Sumer y Akkad, vamos a tener los primeros intentos de expansión territorial, vamos a tener a Sargón de acá, vamos a tener a Ur III como los primeros estados centralizados, y puntualmente en el Antiguo Egipto vamos a tener el Reino Antiguo a partir de 2800 y un primer periodo intermedio, ¿sí? Segundo milenio antes de Cristo, lo ordenamos así esquemáticamente, luego de la primera oleada europea y la llegada de amorreos hacia lo que sería Irak, vamos a tener la Babilonia de Hammurabi, ¿sí? Ese momento paleo-babilónico se lo ha llamado, babilónico antiguo, también el periodo paleo-sirio, ¿sí? Pero es muy acotado ese momento entre el 1800 y el 1750 a.C., estamos hablando de esta Babilonia de Hammurabi. Vamos a tener el ascenso de los hititas, ¿sí? A partir del 1600 aproximadamente, y el control durante gran parte de la segunda mitad de este segundo milenio, el gran control territorial hitita sobre la región, que se disputa el poder con los egipcios, que fíjense, después del 1580, estos egipcios, ¿no? Después de expulsar a los hicsos, tienen una hegemonía territorial y compiten contra los hititas, ¿no? Todo esto hacia el 1200 va cambiando porque el reino hitita se fragmenta, se disuelve debido a esa llegada de los pueblos de mar. Tenemos luego un periodo en el cual no hay un estado hegemónico interregional. Por eso entre el 1200 y el 800 tenemos este tercer periodo intermedio y este surgimiento de las ciudades del Levante, ¿sí? El Estado de Israel, las ciudades fenicias. Y para el 800 volvemos a tener, ¿sí? Después del 800, la renovación, el auge de los nuevos reinos expansionistas, con el reino neoasirio, el reino neobabilónico y el reino persa, ¿sí? Esos tres son los grandes reinos que controlan toda la región del cercano oriente afroasiático a partir del 800 a.C. y hasta el 332, ¿sí? En lo que los persas son derrotados por Alejandro Magno. Hasta acá la esquematización de la historia de los acontecimientos. Les dejo un saludo.